Para mí es un altísimo honor poderme dirigir en esta sesión de trabajo, que va a ser la primera de muchas y que estoy totalmente seguro que es el inicio de muchas jornadas de capacitación y de formación. La política se construye bajo los principios de la multidisciplinariedad y también bajo los principios de la participación. En esta tarde me han pedido que haga algunas acotaciones sobre lo que es la democracia en América Latina, para centrarla finalmente en el caso ecuatoriano. Fuera de los títulos o los grados académicos, todos los que estamos aquí, estamos porque pensamos que todos los seres humanos podemos tener un concepto amplio de lo que es la equidad. En ese sentido, pues vamos a iniciar esta jornada de aprendizaje. Pues bien, para iniciar este primer acercamiento hacia la democracia, vamos a hacer algunas definiciones previas que es importante. La primera consideración que quiero hacer es que los jóvenes, los movimientos sociales, las personas que nos involucran en la parte política, somos tácitamente culpables del que pueda tener un país o una región. Cuando prestas oídos sordos a las necesidades de tu país, cuando no le prestas atención a la política, cuando no lees el comercio, cuando no ves las noticias y te culpas, y más bien dicho, culpas de lo caro que está la vida, de lo difícil que es tener un gobierno, también somos cómplices de aquella situación. Para dejar de ser meros espectadores de la realidad, hay que capacitarnos. La única arma que tenemos para mejorar nuestro país es la capacitación. Solamente con el conocimiento profundo de las categorías políticas y de la forma como esas categorías políticas influyen en el poder, uno puede cambiar la situación actual hacia una situación diferente. Voy a hacer algunas acotaciones y definiciones previas sobre lo que se puede llamar democrático. Vamos a acercarnos hacia la definición de la democracia. Muy bien. Democrático se llama al sistema político, ¿sí?, que reúne 5 características: pluralismo, competencia, elecciones, principio de mayoría y constitucionalismo. Estos 5 elementos son lo mínimo que se puede esperar dentro de un sistema político para que exista democracia. Todavía no llegamos a la definición, vamos a hacer ciertas consideraciones a fin de poder que el concepto llegue por sí solo. Es obvio que algunos llaman democracia a los países que no cumplen con todos estos requisitos, es decir, que tienen algunos de estos requisitos más alto, otros que tienen en menor grado. Sin embargo, estos son los 5 requisitos básicos para que exista democracia. Nos interesa distinguir, ¿sí?, que vamos a hablar de democracia en esta época. No vamos a hablar de la democracia pasada, la democracia que se entendió cuando el origen en Grecia. Ustedes recordarán la famosa obra La República de Platón, donde se concebían las ciudades-estado más pequeñas. Vamos a hablar de democracia moderna, de esa democracia que la sentimos todos los días. Entre los muchos tipos de definiciones existen 3 que tienen relevancia dentro de la democracia. La primera es una definición histórica o evolutiva, la que suele llamarse construida o teórica, y la que puede llamarse una definición popular de la democracia. La primera, la definición histórica, tiene que ver con el contexto de la evolución que tiene en la sociedad la democracia, que la van construyendo los pueblos progresivamente. La segunda, la definición construida o teórica, tiene que ver con el entendimiento de la democracia en relación con otras ciencias. Es decir, se puede hablar de una democracia económica, cuando se quiere dar a entender que existen oportunidades para que las personas se integren dentro del ámbito económico. Y una que no está liberada de cualquier conceptualización cuando se habla de democracia, que es la que maneja el pueblo, los medios de comunicación o las personas. Una democracia que se llama popular, ¿sí? La definición alude a los sentidos, a las connotaciones que tiene el concepto en el lenguaje cotidiano de la opinión pública, la que nosotros hacemos y construimos en nuestras casas, en nuestros hogares. Es importante que exista democracia cuando se siente que va a votar. Para otra persona eso tal vez no sea democracia. Para esa persona tal vez sea contra la institucionalidad y diga, aquí no existe democracia porque
no se puede limitar solamente a elecciones mi decisión sobre la forma como se lleva el gobierno. Debe extenderse hacia un mayor nivel y amplitud de participación. Es decir, existe una dualidad que no deja a la democracia de que tiene elementos objetivos y subjetivos. Antes era casi una ilusión que una mujer participe en la política. Antes, considerar que una persona tiene dinero era casi una ilusión de que participe en la política. Antes, no existían las condiciones y garantías para que esa persona pueda participar en la política. Cada uno le asigna a la democracia un cierto contenido valórico que no puede ser ajeno a la discusión política. Cuarto, no siempre es fácil, uno debe precisar en cada caso si está hablando de lo que cree o lo que uno quiere creer sobre democracia. Estás caminando y ves que el bus se para y que no te atiende, es un problema de democracia. O simplemente un problema de minimalismo. Reducir la democracia al simple hecho de ir, votar y constituir el sufragio. Ambas concepciones son erradas. Lo importante es llegar a un punto de equilibrio bajo esos 5 componentes que los vamos a examinar en este momento. La democracia es una idea intrínsecamente controversial, ¿sí? Puesto que cualquier definición suya conlleva una carga de valores, como habíamos mencionado. Por ende, en segundo lugar, la definición de democracia es y debe ser en sí misma un objeto central del debate político. Tercer lugar, la democracia es una realidad y un ideal cambiante, no es estática, es un proceso de construcción social que los pueblos hacen en su conjunto de ir y venir en el debate de lo político. Y cuarto, la democracia es un estado, pero también es un proceso.